Sean muy bienvenidos a Recta Final, un programa del Instituto Res Pública que busca abordar estos temas que más le preocupan a la ciudadanía. Y hoy nos convoca el tema del derecho a la salud, un tema muy de mucha preocupación de la gente, tanto en la franja como en los volantes, y la gente en las calles se pregunta cómo queda el derecho a la salud en esta nueva propuesta. Y para averiguar si las normas son las adecuadas o hay desafíos pendientes o hay algún retroceso, nos acompaña hoy día el diputado Tomás Lagomarsino, diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, médico cirujano de profesión de la Universidad de Valparaíso. Ha demostrado una especial preocupación por los temas de la salud desde la sociedad civil y también desde su actividad legislativa. Muchas gracias, Tomás, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y también nos acompaña Jorge Acosta, médico cirujano de la Universidad Católica de Chile, director del programa de salud y bioética del Instituto Res Pública de la Casa y asesor del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Fue jefe de gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales durante el periodo 2019-2020, donde le tocó colaborar en el combate del COVID-19. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Y saludo a Tomás también. Y directamente al grano, al tema que nos convoca, la salud en Chile, un tema que quizás hay un diagnóstico común. No sé si existe un diagnóstico común entre las distintas posiciones. ¿Dónde están los nudos en la salud chilena? Hay crisis respecto a las listas de espera, tenemos una crisis en la CISAPRE. De eso y muchos temas más vamos a conversar en este programa. Tomás, cuéntanos, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Dónde están los nudos, las crisis de la salud en Chile? Bueno, yo diría que tenemos dos grandes problemáticas en estos momentos en el tema de salud. A grosso modo, en lo macro. El primero de ellos, evidentemente, son las catastróficas cifras en torno a las listas de espera, que en especialidad alcanza más de 2.350.000 casos en lista de espera de especialistas, más de 300.000 casos en lista de espera quirúrgica y más de 60.000 garantías de oportunidad que es vencida. Todo esto en el sector público, evidentemente. En el sector privado probablemente deben ser cifras más o menos proporcionales, pero no conocemos cifras dado que no se calculan ni se registran, ni se dan a conocer a la opinión pública. Eso por un lado, y cómo le ponemos combustible, diría uno, al sistema de salud para que empiece a resolver y logre finalmente llegar a una meseta y empezar a retroceder los números de lista de espera, al menos a un estado proporcionalmente prepandemia. Y el segundo es la crisis financiera, sanitaria, por qué no decirlo también económica, de la ISAPRES, producto de dos de los tres principalmente fallos de la Corte Suprema del año pasado. Hubo 3 fallos: reajuste de planes base, tablas de factores de riesgo, y el tercero que tiene que ver con Primagies, que fue el último que conocimos, y los dos últimos son los que tienen más afectados. El segundo, producto del monto que todos hemos conocido, los famosos 1.400 millones de dólares, y el último producto de el corto periodo de implementación, que de hecho ya empezó a implementarse hace pocos días. Jorge, ¿compartes este diagnóstico? ¿Son los nudos de nuestro país en materia de salud? O sea, evidentemente hay dos temas que menciona el diputado Lagomarsino que yo no puedo más que compartir, que tienen que ver con la crisis, ¿cierto?, del financiamiento del sistema privado y las listas de espera, pero me atrevería a agregar algunos más. Uno tiene que ver, por ejemplo, con los fármacos. Se ha reconocido sistemáticamente que en Chile pagamos mucho por los medicamentos. El gasto de bolsillo es muy grande asociado a los medicamentos y también asociado a otras atenciones, debido a los casi 3 millones de chilenos que están en lista de espera, muchos de ellos, ¿cierto?, pacientes de FONASA que tienen libre elección, acceden a cirugías en las clínicas, por ejemplo, del sector privado, y tienen que hacer un copago muy grande también, y muchas veces quedan endeudados y tienen que hacer lo que todos conocemos y le tiene que haber tocado al diputado más de alguna vez: los bingos, las completadas, para tratar de juntar el dinero para que se pudiera operar algún paciente, porque la angustia frente a la situación grave que viven las personas que están en lista de espera es muy grande. Entonces, eso también es un gran drama. Hay un proyecto de ley que tiene que ver con eso, con bajar el copago también de algunas atenciones. Se ha avanzado, por ejemplo, en los pagos asociados al diagnóstico, pero todavía falta mucho. Y en tercer lugar, yo agregaría otra
drama que es un poco silencioso, pero que es muy evidente también, que tiene que ver con la mala utilización de los recursos en el sistema estatal. Acaban de aprobar el Congreso 14,4 billones de pesos, 14,4 millones de pesos. Casi 1 de cada 5 pesos que va a gastar el Estado el próximo año lo va a gastar en salud. En los últimos 10 años ha aumentado un 50% los ingresos a los hospitales, pero la productividad apenas es del 5% adicional. Las listas de espera a nivel quirúrgico han subido, entre otras cosas, porque hay suspensiones de cirugía. Supimos de más de un 30% de aumento en las suspensiones de cirugía y no sabemos por qué no se han tomado las medidas adecuadas a nivel de la gestión de los hospitales para poder resolver ese grave problema que tienen los chilenos. Si dividiéramos todo el presupuesto nacional en salud, los 14,4 millones de pesos, en los 16 millones de chilenos que están en FONASA, serían cerca de 900.000 pesos anuales. Para 4 familias para 4 personas en una familia son 300.000 pesos mensuales en salud. Si le preguntamos a los chilenos que están en FONASA si le dieran un bono de 300.000 pesos mensuales, ¿usted cree que seguiría teniendo los problemas que tiene hoy día la salud chilena? Probablemente le dirían que no. Entonces, la crisis de la administración, de la ineficiencia en la utilización de los recursos públicos, yo creo que es un protagonista silencioso, pero que hay que relevar para poder resolver los problemas de fondo. Y si hay un diagnóstico común, por lo menos en los dos pilares que se coincide, ¿dónde está el nudo crítico? ¿Por qué no se puede avanzar en salud? Hay dos miradas distintas, algunas que buscan fortalecer el sector público, otras que buscan fortalecer el sector privado o la colaboración entre ellos. ¿Dónde está el nudo ideológico, por decirlo así, que impide avanzar en salud? Yo creo que el nudo primero no es ideológico, sino más bien la magnitud del desafío. Uno de repente tiene la impresión de que resolver un problema de salud de una persona es cosa de apretar un botón, pero las dificultades son majestuosas, diría uno. Por dar un ejemplo, una de las listas de espera más grandes es la de cadera. Y para tener una cirugía de cadera hay que tener una UCI de salida, hay que tener la prótesis, hay que tener a los cirujanos competentes que tienen que entrar prácticamente en un traje de astronauta producto del riesgo de infección de esta cirugía en particular. Es decir, entregar salud no es, me disculparán los del sector de educación, pero no es como hacer clase en un pizarrón. No es como comprar solo no es como comprar libros, enseñar, que obviamente tiene toda su dedicación. Pero la salud más bien es un tema muy complejo, altamente tecnificado. Tenemos muchos profesionales en distintos ámbitos, especialistas, médicos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, matronas y un largo etcétera. Es decir, la complejidad del sector salud es particular en sí mismo y yo creo que cualquiera que tome la vara, sea de izquierda, derecha, centro izquierda, va a tener grandes dificultades para avanzar. Y lo segundo, evidentemente, ideológico. Porque si bien yo comparto lo que plantea Jorge en torno a las dificultades de gestión en el sector público, también hay que considerar que mucho de lo que se inyecta al sector público termina chorreando indirectamente al sector privado. Sea producto de vencimiento de garantía, que se tiene que optar al segundo prestador, privado, evidentemente, que ahí evidentemente también hay una responsabilidad del sector público, sea por compra de servicios a través de la misma red asistencial, que obviamente el hospital no tiene disponibilidad de cama y tiene que comprar una cama UCI en el sector privado, o también producto de la modalidad de elección en la que una persona toma la decisión legítima y en derecho de ir a un prestador privado si está en tramos B, C o D, y con eso va al prestador privado, paga un copago que sale de su bolsillo y el resto lo pone FONASA. Es decir, no solamente aquí una mala gestión en los establecimientos públicos, sino que también aquí hay que colocar el sector privado prestacional en esa fórmula al menos de los 14,4 billones de pesos. Ahí el nudo, hay cierta desconfianza en el sector privado con recursos públicos que un paciente pueda atenderse en el sector privado. ¿Es ahí el problema? O sea, yo creo que hay que hacer una reflexión un poquitito antes. O sea, diría dogma de la izquierda en este tema, en el tema de la prestación de servicios, es que cada peso que va al sector privado es un peso que deja de ir al sector público. Y
lo que uno esperaría es que el otro dogma que ellos tienen, que todo debería estar en el Estado, que debería hacerse como el modelo inglés, que solamente tuviéramos un gran seguro único, que solamente tuviéramos un gran prestador único estatal, bueno, pusieran manos a la obra para reducir las listas de espera. Pero lamentablemente lo que hemos visto es que consecuentemente, consistentemente durante los últimos 2 años simplemente se ha utilizado una gimnasia probabilística, gimnasia aritmética, para tratar de reducir los promedios de espera y las medianas de espera, que llaman ellos el tiempo medio de espera, porque ha aumentado la lista de espera. Entonces, si yo tengo cada vez más personas nuevas que van ingresando a la lista de espera, evidentemente el promedio y la mediana va a bajar. Entonces, cuando yo debería tener en educación, que fue lo que motivó, ¿cierto?, la carrera política de los actuales gobernantes, o en salud, que era también una de las cosas que nos enteramos a propósito de la pandemia, que todos los técnicos que estaban en el colegio médico eran expertos en salud, que podían resolver todos los problemas. ¿Qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es que tenemos no solamente la tasa más alta de listas de espera, sino que al mismo tiempo también tenemos, por ejemplo, retrasos significativos en la vacunación, en el COVID. Decenas de miles de vacunas se perdieron en el norte. Todavía no hay una campaña clara que las personas sepan que partió, y aprovecho de informar, partió la vacunación de la nueva cepa del COVID para los mayores de 65 años, para los pacientes crónicos. Antes teníamos informes semanales o diarios. Hoy día nada de eso existe. Entonces, aquellos que ven en el Estado todas y cada una de las soluciones a los problemas de salud y educación, muestran que en esas dos áreas están haciendo agua. En educación vimos lo que ha pasado con la instalación de los servicios locales de educación también en Atacama. En salud ya lo mencionamos recientemente. Entonces, existe una frustración bien grande de la ciudadanía porque lo que se prometió que era la solución no lo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aprender de lo que hemos hecho bien, la colaboración público-privada. Y aquí no estoy diciendo que tiene que desaparecer el sector estatal, muy por el contrario, se tiene que fortalecer y se tiene que hacer bien, pero en colaboración con el sector público-privado. Y por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Cambiar los incentivos en la administración de los hospitales. Hoy día el incentivo para producir en la mañana es simplemente marcar la tarjeta y existir. Pero si opero una persona, opero 3, opero 7, da lo mismo. En cambio, cuando el incentivo cambia en la tarde, bueno, los mismos profesionales, las mismas enfermeras, los mismos médicos, las mismas secretarias, resuelven 7, 8, 9 cirugías en la misma cantidad de tiempo. Entonces deberíamos hablar en serio cómo cambiamos los incentivos de producción en los hospitales, en los consultorios. ¿Para qué? Para que los recursos lleguen a las personas que lo necesitan y no queden por ahí entre medio, en medio de la ineficiencia. Tomás, comparte este diagnóstico. ¿Ves en el proceso constitucional que se aborda este tema? Bueno, primero que todo, lo que plantea Jorge, yo comparto algunas apreciaciones, pero obviamente tengo mis legítimos matices. Yo creo que tenemos dos discusiones que a veces se mezclan y se confunden. Una es de quiénes son los financiadores del sistema, que ahí tenemos la crisis de la ISAPRE, las dificultades de FONASA, por cierto, y tenemos el ámbito prestacional. Yo creo que ciertos sectores de centro izquierda no estamos en contra de que en el sector prestacional haya integración público-privada, pero mejor regulada claramente, porque el día de hoy un usuario, FONASA, va a buscar en el mercado una atención de psiquiatra con su bono FONASA y no encuentra disponibilidad porque ningún psiquiatra, obviamente han existido unos cuantos, pero la gran inmensidad de los psiquiatras no atiende por el bono FONASA y por tanto la persona tiene que pagar directamente de su bolsillo, contribuyendo al gasto de bolsillo. El costo total de esto que puede al menos partir en los 70.000 pesos. Entonces, en ese contexto, eso hay que tener en consideración de que tenemos que regular el sector prestacional privado. Si queremos una integración público-privada, no es un público limitado y un privado laissez-faire con libertad absoluta, no, es un privado regulado. Y por lo menos, y en eso quizá yo tengo mi visión más ideológicamente marcada en este sentido, pero yo creo que Chile debe avanzar con los tiempos, progresivamente, no quebrando de la noche a la mañana la ISAPRES, que evidentemente es la caricatura que se ha tratado de instalar y que no desconozco que probablemente hay quienes en el oficialismo tienen esa postura, pero al menos, y en el segundo piso de la moneda. Pero al menos no es la mía. Yo no quiero que quiebren la ISAPRES de la noche a la mañana, pero sí creo que es legítimo que uno tenga también la postura de que hay que avanzar a un sistema
de aseguramiento o de financiamiento más universal y único, con un sistema prestacional integrado, público-privado. Y que ahí, por supuesto, que uno tiene sus resquemores en torno, y con eso entro a tu pregunta, en torno a la propuesta constitucional que, a mi modo de ver, tiene algunas mejoras muy mínimas, principalmente en el tema discriminacional, pero claramente fuera de eso y del último numeral o acápite que tiene ese derecho que habla del tema deportivo y preventivo, fuera de eso es calcado de la actual Constitución. Jorge, Sí, ¿tú ves en el texto? Es que antes de eso yo te voy a hacer una pregunta, Tomás. ¿No te parece que la mejor forma de poder avanzar en un sistema que sea estatal, como muchos ideológicamente lo pueden pretender y está dentro del ámbito democrático, demostrar que el Estado lo hace mejor que los privados y no consistentemente peor? Porque cuando tú los obligas a todos a estar en el mismo sistema, que te dicen que es gratuito, pero que funciona tan mal y genera tanta frustración, como por ejemplo cuando llaman a una persona para decirle que ya tiene la hora para operar a su mamá, a su papá, y la mamá o el papá ha fallecido, a veces hace años, porque hoy día 1 de cada 3 chilenos que fallecen están en una lista de espera. Eso parece ser poco viable. O sea, yo creo que antes de avanzar en un sistema único, habría que resolverle los problemas a las personas. Y por eso creo que la propuesta de la Constitución es tan fundamental, porque justamente toma un ejemplo a propósito de lo que se hizo en la pandemia, que es tomar lo mejor de lo público y lo mejor de lo privado para resolver los problemas de las personas. Así como fue un gran esfuerzo para que a ningún chileno le faltara un ventilador mecánico, que fue un compromiso del gobierno anterior que no se cumplió solamente por el esfuerzo del Ejecutivo, sino que de todos los profesionales de salud, de todos los hospitales de Chile y de todas las clínicas que pusieron todos sus profesionales a disposición. Bueno, ¿por qué no avanzamos también, por ejemplo, en un plan de salud universal que permita que las personas no sean discriminadas por sexo, que no sean discriminadas por edad, que no sean discriminadas por preexistencia de patología, que tenga compensación de riesgo y que permita que las personas puedan elegir y que puedan cambiarse entre el sistema privado y el sistema estatal, y eso también incentive que el sistema estatal pueda competir y pueda de alguna manera utilizar mejor los recursos? Porque tú y yo sabemos que hay algunos servicios de salud que reciben un montón de recursos, que tienen un montón de plata, que tienen un montón de personas que están contratadas, y que lamentablemente el servicio que entregan a su usuario deja mucho que desear. Y la gran pregunta que uno se hace es, bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar tirando esos recursos a la basura en vez de invertirlos en que las personas puedan resolver sus problemas? Porque aquí siempre se dice que hay que hacer una salud centrada en el paciente. Y si yo quiero realmente estar centrado en el paciente, tengo que saber que los recursos que destinamos a salud no son para el sistema estatal o para el sistema privado, son para las personas. El Estado tiene que estar al servicio de las personas. Y sin duda que cuando el Estado gasta las lucas como corresponde, se puede avanzar. Y hay ejemplos, por ejemplo, de colaboración público-privada bien exitosos, no solamente la construcción de hospitales, que hemos visto hospitales de primer nivel, como por ejemplo el Hospital Félix Bulnes, aquí en Santiago, en la comuna de Cerro Navia, sino que también, por ejemplo, cuando hay atención de instituciones privadas que dan servicios públicos, como por ejemplo la Red Áncora de la Católica, que tiene una serie de consultorios en La Pintana, en Puente Alto, y que siendo una institución privada, una universidad, entrega atención a primer nivel, pero financiada por el Estado. Pero la gente en la casa quiere saber si esta propuesta da un impulso, da herramientas para el Estado para superar este diagnóstico que se ha dado respecto a la salud, y todo eso mucho más. Y se queda con la palabra Tomás a la vuelta. Nos conocemos después de algunos segundos. Ya volvemos. Agricultura TV. Estamos de vuelta con este tema de el derecho a la salud en la nueva propuesta de Constitución.
hay avances, hay retrocesos, queda todo igual. Vamos a averiguar cómo va esta propuesta. Se queda con la palabra Tomás. Tomás, es que ¿tienes algún punto que tomar o te gustaría destacar algún tema que te preocupa de la propuesta? Mira, primero que todo me gustaría partir diciendo que la salud es cara en cualquier parte del mundo. La salud como acción humana es muy cara. Es cara porque tiene que haber un médico formado 7 años, especializado y subespecializado que puede totalizar otros 5 años. Tienes que tener medicamentos con amplia tecnología. Cada vez los escáneres son más multicorte, son más tecnológicos y son más costosos, tanto en su adquisición como en su mantenimiento. Los dispositivos médicos, obviamente todos los otros profesionales, los trabajadores, la infraestructura, y suma y sigue. La salud en sí es cara. Y el gran problema que tenemos es quién la paga. La pagan las personas de su bolsillo, que eso lo conocemos coloquialmente como gastos de bolsillo, que es aquello que la persona tiene que sacar cuando se enferma de sus propios ingresos y renta, endeudarse en muchas ocasiones y hacer los bingos que todos conocemos y que mencionaba también Jorge. O hay un sistema de protección social, un sistema de seguridad social, que lo que busca es que las personas tengan seguridad ante la incertidumbre del futuro. Es decir, que si yo el día de mañana me enfermo, va a haber alguien que va a cubrir esa salud que es cara, para que yo no tenga que sacar de mi bolsillo, no tenga que endeudarme, no tenga que vender la casa, no tenga que vender el auto, no tenga que hacer bingo, no que tenga que ser completada. Y esa es parte de la discusión, que es una discusión muy de fondo, y obviamente hay otra discusión sobre los proveedores, creo yo, que los prestadores, la parte de seguridad social y la parte prestacional. La propuesta constitucional se refiere más a la parte propiamente de seguridad social, es decir, cómo vamos a buscar que las personas tengan mayor certidumbre del futuro para que si se enferman no tengan todos estos escenarios catastróficos que ya describía. Y en ello yo creo que se cierra mucho a un modelo más bien restrictivo, porque aquí no es blanco y negro, un poco como lo ha planteado Jorge, sino más bien hay una tonalidad muy amplia y de grises entre medio. Obviamente hay sistemas más centrados, muy abstener de hablar de los proveedores en sí, más de lo que es seguridad social. Hay seguros únicos estatales, hay modelos en los cuales bueno, inglés, si no me equivoco, ¿no? Claro, el financiador es una empresa estatal como la coreana, que no es 100% estatal, sino que es una empresa estatal que pertenece al Estado. Hay otros modelos, por ejemplo, que podríamos extrapolar, como es el Fondo de Seguro de Cesantía, que se licita a una empresa privada que está encargada por un tiempo determinado de administrarlo, pero el punto es que es un monocomprador. Y por tanto, la persona no está discriminada de si está en el asegurador tanto o el asegurador tanto, que eso es el sistema multiseguro, que tenemos un sistema multiseguro imperfecto porque tenemos ISAPRES, pero tenemos un fondo que es el FONASA, que funciona con características más estatales. Entonces nuestro sistema es como una mezcolanza y una mezcla y un Frankenstein de hartas cosas. Entonces lo primero es que tenemos que avanzar algo más claro en cuanto a los modelos que dan satisfacción en términos del financiamiento y la seguridad en el futuro. Obviamente yo me inclino más hacia el monocomprador, sea estatal, sea una empresa estatal o sea incluso una licitación. Ahora, evidentemente hay otros que buscan el sistema más multiseguro. Creo que lo que tenemos no es sostenible en el tiempo actualmente, y que ahí hay distintos grados de compensación de riesgo, que yo entiendo un poco en lo que va en la línea de la propuesta de constitución, que no es de mi agrado porque siento que cierra esta otra posibilidad que ideológicamente es la que más me parece atractiva, pero que tiene una virtud, y en eso quiero destacar un poco el lado positivo, que es esa frasecita que agrega sin discriminación de sexo, edad, patología, etcétera, que yo entiendo que eso va en la línea del fondo de compensación de riesgo inter-ISAPRE, que fue planteado en su tiempo y que las mismas ISAPRE en su momento no estuvieron disponibles a implementar, y que hubiera terminado con las cautividades, con las discriminaciones. Entonces yo creo que tiene su pequeña virtud, su pequeña mejora de lo que ya tenemos, pero lamentablemente se cierra en un camino y impide que otras visiones legítimas de sociedad y que pueden expresarse democráticamente pudieran avanzar en sus propias líneas de cómo resolver este tema, que es la seguridad social. Ahora, evidentemente lo prestacional no se aborda, a mi modo de ver,
grosamente en Claro, porque en la propuesta. en la franja se ha mencionado que se constitucionalizan las ISAPRE o por lo menos se rigidiza quizá esa propuesta. ¿Es así, Jorge? O sea, las ISAPRES, como hoy día existen, si se aprueba la propuesta constitucional, no podrían existir. Muy por el contrario, de constitucionalizarse las ISAPRES, tiene que hacerse un cambio radical del sistema. Porque en el capítulo ¿Qué cambio? segundo de los derechos, libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, artículo 16, número 22, letra C, como le gusta decir a los abogados, Ahí la gente lo va a encontrarlo, vamos a lo proyectar. están buscando, ahí dice: la ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación, por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones estatales o privadas. Hoy día, una de las razones por las cuales se producen las discriminaciones al interior de las ISAPRE es porque las ISAPRES tienen de alguna manera presas a las personas cuando ya tienen antecedente de patología. Porque una persona que tiene una preexistencia, si se quiere cambiar de ISAPRE, o no la van a recibir en otra ISAPRE, o le van a cobrar varias veces más el plan que paga. Y la única alternativa que tiene es quedarse en la ISAPRE o irse a FONASA, sabiendo que todas las dificultades que tiene la lista de espera de FONASA. Entonces, a pesar de que el sistema es malo a nivel privado, es más malo el seguro estatal y por eso las personas no se cambian. Por lo tanto, esto, ¿qué es lo que permite? Que las personas sean dueñas de alguna manera de su cotización y que sean dueñas de poder elegir el mejor sistema, ya sea estatal o privado, que le dé el mejor plan y la mejor cobertura. Y que el sistema no quiebre porque existe una compensación por riesgo, que básicamente significa que si hay una población más riesgosa, hay un fondo que entrega mayores recursos a esa población, ya sea la que está en el sector estatal o la que está en el sector privado. Y lo que mencionaba el diputado Lago Marcino a propósito de los prestadores, yo discrepo porque en la letra B, que es la anterior a esta, dice: cada persona tendrá derecho, o sea, el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Las ejecuciones de las acciones de salud es un deber preferente del Estado a través de instituciones estatales y privadas. En la forma y condiciones que determine la ley, la cotización obligatoria se podrán establecer también por ley. ¿Qué es lo que significa esto? Que de alguna manera la propuesta actual es mejor que la propuesta de los expertos, porque los expertos solamente garantizaban una libertad de elegir el prestador. En cambio, lo que garantiza hoy día la propuesta constitucional del Consejo Constitucional es una libertad de elegir el asegurador y el prestador. Y eso es muy importante, porque de alguna manera se parece a lo que existe hoy día en el sentido de que la libertad que se respeta es la libertad de las personas y no el derecho del Estado, sino que el derecho de las personas, porque no olvidemos que la Constitución, la Convención Constitucional, la que fue votada el 4 de septiembre y rechazada por el 62% de los chilenos, por 8 millones de chilenos, lo que hacía era un sistema único estatal, y eso es lo que los chilenos le dijeron que no. Entonces, esta Constitución, esta propuesta constitucional, es mucho más cercana a lo que quieren las personas. Todas las encuestas muestran que 8 de cada 10 chilenos quiere poder elegir en salud. Y eso es absolutamente relevante, porque entiendo que puedan haber personas que piensen distinto, pero la mayoría de los chilenos quieren poder elegir. ¿Tú compartes esa apreciación? ¿O ves que alguna propuesta en la Constitución no genera el efecto que se dice? Primero que todo, yo creo que hay que tener un sistema de seguridad social coherente. No resiste más tener un sistema que es un Frankenstein, que tiene un FONASA que actúa con lógicas de seguridad social e ISAPRES que actúan con lógicas de seguro privado, porque eso genera que finalmente FONASA constantemente esté recibiendo a los que son desechados de la ISAPRE. Recordemos la frase del expresidente de la Asociación de ISAPRES que decía que no podían darse el lujo de recibir a personas enfermas. Y que es finalmente parte de la gran crítica que se ha hecho al modelo que tenemos actualmente. Entonces nosotros tenemos un Frankenstein y hay que ese Frankenstein darle coherencia, y puede ser coherencia desde un sistema monofinanciador tipo seguro único, que en eso yo no me cerraría que pudiera ser únicamente estatal. Yo creo que puede ser una entidad privada licitada como pasa en el fondo de seguros de cesantía. El punto es que sea un único financiador que impida las discriminaciones que se pueden dar incluso, y que está comprobado en la literatura internacional, cuando hay sistemas multiseguros, sin cerrarme, lógicamente, a un sistema multiseguro con un buen fondo de compensación de riesgo que pueda
evitar esas discriminaciones, que uno trata de eliminarla. La única forma de eliminarla absolutamente es con un mono financiador, pero con multiseguro pueden disminuirse a través del Fondo de Compensación de Riesgo. Ahora bien, yo creo que el punto es que tenemos estos dos modelos fuera de las distintas matices que tienen internamente, y que lamentablemente la Constitución, más que permitirnos tener una casa común donde se puedan expresar las ideas que representan al Partido Republicano, Chile Vamos, teniendo el partido RN, la UDI, Evópoli, también pudieran representar eventualmente, en el caso de que las fuerzas políticas así lo determinen en las elecciones democráticas cada 4 años de los parlamentarios, las ideas que responden a otros sectores que evidentemente van más en la línea de lo que he planteado anteriormente. Yo creo que, primero que todo, la gracia es que finalmente dejemos de tener un Frankenstein y tengamos un sistema coherente, porque el sistema no aguanta más con esta mezcla de todo, que termina perjudicando finalmente a los pacientes en este modelo. Y en segundo lugar, podamos permitir tener una habilitación de los distintos modelos, y que sean en las elecciones regulares de presidente o presidenta de la República que tiene iniciativa en estas materias, y de los parlamentarios, Senado y Cámara, quienes puedan ir determinando hacia dónde se va avanzando en cada momento y cuáles de las dos visiones, legítimas ambas por lo demás, pueden irse representando, porque yo por lo menos aquello que me inclino, sin cerrarme a algunos planteamientos que ha hecho Jorge, pero en su propuesta más de seguridad social, en la lógica más antidiscriminación, en la lógica más de seguridad social, mi idea no se pueden ver representadas en esta Constitución. El texto restringe el texto restringe porque el modelo que te gustaría proponer. Porque lo que ve Jorge como una virtud en esta propuesta de Constitución, yo lo veo como un defecto, porque efectivamente Jorge dice, mira, el texto de la comisión de expertos solo se pronunciaba en libertad de prestador y no se pronunciaba en libertad de asegurador. Y eso era porque eso permitía destrabar esta situación y permitir que todos, de izquierda y derecha, pudieran sentirse en la casa común, porque eso habilitaba tanto un sistema multiseguro, que le hace más sentido a ustedes, como un sistema monocomprador o monofinanciador, como nos hace más sentido a nosotros, y que en el juego democrático eso se pudiera expresar. Entonces lo que tú ves como una virtud ahora es efectivamente porque el texto, ya con el pronunciamiento del Consejo Constitucional, representa más su idea y cierra la puerta a las ideas de quienes pensamos legítimamente, insisto, de forma distinta, y si en las próximas elecciones el Partido Republicano vuelve a arrasar y la derecha vuelve a arrasar como arrasó en el Consejo Constitucional, me parece toda lógica que avancen su idea, pero no obstaculizando también de que legítimamente nosotros, si es que logramos cautivar a la sociedad chilena, podamos también avanzar en las nuestras. ¿Tú lo ves así? Sí, de eso es interesante como lo plantea el diputado Lago Marcino, porque a mí me parece que más que las opciones que puedan tener las distintas siglas o los distintos conglomerados políticos, son las opciones por las cuales han, manifestado claramente su posición las personas. O sea, el modelo que menciona el diputado Lago Marcino como como el modelo que él quiere promover, estuvo sobre la mesa el 4 de septiembre, que era el modelo único. Y en la elección más grande en la cual hayan participado alguna vez en la historia de Chile, de todos sus 200 y tantos años de historia, le dijeron que no a ese modelo. Segundo, si uno ve los resultados que hemos tenido, ¿cierto?, de la aplicación del modelo estatal, solamente son sinónimos de frustración. Tanto es así que todas las encuestas consistentemente demuestran que los chilenos quieren poder elegir justamente porque se ven enfrentados a esa frustración. Si yo lo he escuchado más de alguna vez a todas las personas que me ha tocado discutir, o a varias de ellas con respecto al tema, ellos lo que dicen, mira, la ideología en salud es que nadie se salte la fila, que no haya alguien con plata que se salte la fila. Bueno, yo lo que respondo frente a eso es que no hayan fila. ¿Por qué tiene que haber una fila? Bueno, porque cuando tú tienes un sistema estatal único, siempre va a haber fila.
En cambio, si tú tienes un sistema en el cual permites que puedan competir los distintos prestadores y los distintos aseguradores, las filas no van a existir. Esto es lo mismo que pasó, y con esto termino, esto es lo mismo que pasó, por ejemplo, con el sistema del número del celular. Antes, cuando las personas no eran dueñas de su número de celular, dependían de lo que le decía la empresa y le subían los precios de los planes. En cambio, hoy día cada vez bajan más los precios de los planes, dan más los beneficios y hay mayor competencia. Si introducimos esas cosas que son positivas como la competencia, se pueden lograr cosas como las que sí estoy de acuerdo, y con esto termino, que me parece fundamental que cambie la modalidad de pago, porque todos estamos de acuerdo que con el fee for service, que es como el pago por prestación, ningún sistema va a resolver los problemas. Y el sistema estatal sí tiene cosas positivas y hay que destacarlas, y que no las tiene el sistema privado, que tiene que ver como, por ejemplo, el pago por resolución de problemas. El GRD que se está dando en los hospitales, que tú le dices, mire, yo le voy a pagar porque usted me atiende al paciente con neumonía y lo recupere, ya sea que usted se demora un día o se demora 7 días, le pago lo mismo. O le voy a resolver porque me resuelve una atención de un paciente con cáncer, ya sea que tenga que usar muchas o pocas drogas. Es como lo que pasa con el GES, hay un pago paquetizado. Eso es un avance muy positivo. El avance, por ejemplo, en salud primaria, la atención por médicos generales y no por médicos especialistas. Nunca van a haber suficientes especialistas. Ese tipo de cosas son positivas, pero no necesariamente se van a dar en el contexto solamente de la salud estatal. Ahora, yo diría que tampoco hay que engañarnos a nosotros mismos. Efectivamente, en el sistema público existe una lista de espera cuantificada, muy, muy vigilada por los sistemas de repositorio que existen tanto en cirugía, en lista de espera quirúrgica como especialista. Pero no significa que en el sector privado no exista lista de espera. De hecho, cuando un paciente va a su especialista por una enfermedad crónica, por ejemplo, le dice que la secretaria que tiene que atorarlo para 3, 4, 6 meses más, eso es la práctica de una lista de espera. Entonces, las listas de espera existen en el sector privado y en el sector público. Evidentemente, en el sector privado no hay espera de 1 año y medio. No hay espera de 1 año y medio, pero también es porque hay recursos muchas veces encima de la mesa. Pero que el Estado también tiene recursos. Pues son 14,4 billones de pesos. Hay. No estoy contrariando eso, pero el punto es que, por ejemplo, obviamente, si la persona va con su bono FONASA, que es un fee, no va a encontrar un psiquiatra que la atienda por ese fee. Pero si tiene los 70.000 pesos, por supuesto que lo van a poder atender en 2, 3 meses, de acuerdo a la espera que tenga el respectivo psiquiatra. Entonces ahí igual hay una limitante que yo creo que es importante transparentar, y que yo creo que las ideas que tienen ustedes buscan resolver eso. No digo que no lo busquen resolver, ni que sean personas malas que quedan en mal. No, aquí todos buscamos desde nuestras respectivas veredas buscar soluciones de las personas con, obviamente, las diferencias ideológica o de visión que tenemos. Por ejemplo, el caso, y ahí yo tomo lo que tú planteas, de que es necesario darle un grado mayor de competitividad en el área prestacional, y que da la falta de regulación y de que sálvese quien pueda. Yo ahí discrepo en que esté bien abordado, pero también no creo que sea una cuestión que tenga que estar muy exhaustivamente abordada en la Constitución en el tema prestacional. Es decir, yo creo que lo de seguridad social es lo que tiene que estar más abordado en la Constitución. Pero, por ejemplo, el modelo coreano tiene un seguro único de salud, que es una empresa estatal, y abajo del área prestacional tiene una competitividad absoluta, en la cual el 90% de los prestadores de son privados, y que la persona va a donde quiere elegir. Puede ir al hospital público como al prestador privado, y no hay una limitación territorial. De hecho, puede ir a Busan, a Seúl o a cualquier parte de Corea, y llega, toma la hora, y el seguro único se encarga de pagarle al prestador donde elige la persona. Yo creo que ese modelo, cuando hablamos de monofinanciador, es el que buscamos finalmente. Es decir, uno que permita la competitividad en el sector prestacional, que obviamente está más en sintonía de las ideas liberales, pero también un modelo que permita una seguridad social más integral, que probablemente está más en línea con el modelo más socialdemócrata, podría uno decirlo. ¿Hay algún modelo que inspire la propuesta, Jorge, a tu juicio? La gente quiere saber qué es lo que es este plan de salud universal, en qué va a cambiar el sistema, eso y mucho más a la vuelta de esta pausa. Agricultura TV.
Estamos de vuelta con el derecho a la salud en la propuesta de nueva constitución. El diputado Tomás Lagomarsino nos comentaba el modelo coreano. Jorge, ¿hay un modelo que se parezca al modelo que se está consagrando? Y si nos puede explicar qué sería este plan de salud universal. Lo dejo la pregunta sobre la mesa. ¿Qué efectos tendría? ¿Qué cambios habría para la vida de las personas? Bueno, nosotros en el Instituto Res Pública, desde el programa constitucional y el programa de salud y bioética, hicimos una propuesta que se llamaba Salud sin Parche y la entregamos en 2 oportunidades al Consejo Constitucional, específicamente a la Comisión de Derechos Sociales, y fuimos a exponer justamente en base a la discusión que había ampliamente con técnicos de todos los sectores políticos que coincidían de que un avance significativo tenía que ser el plan de salud, que también se comenta, por ejemplo, como uno de los avances que hay que realizar en la comisión de expertos que en la Comisión de Salud del Senado también pidió que pudiera hacer algunas propuestas y que se parece mucho, digamos, a algunos de los modelos que uno podría ver en países, por ejemplo, como en Alemania, que también no podríamos decir que Alemania es un país neoliberal, como dirían algunos, sino que es un país que reconoce, ¿cierto?, que tiene que haber algo que es muy importante, que es la distribución del riesgo. Y en eso yo creo que todos los médicos vamos a estar de acuerdo en que no podemos condenar a una persona que está enferma a que se rasque con sus propias uñas. O sea, eso es inhumano, es inmoral y no corresponde. Y por eso el derecho a la salud es un derecho que tiene que estar en la Constitución. Es decir, no puede ser que una persona que no tiene los recursos no se atienda como corresponde. Y por eso yo también me indigno un poco cuando vemos que la gente siente eso cuando va a atenderse a una urgencia. 1 de cada 3 chilenos que están con indicación de hospitalización en la urgencia tienen que esperar más de 12 horas para hospitalizarse en un hospital. Y ven, por ejemplo, el tema de las camillas en medio de los pasillos, esa situación en la que a mí me hace pensar que tenemos que tomar medidas. Y por eso, una de las cosas que propusimos era que hubiera, ¿cierto?, este plan de salud universal. Nosotros le llamamos el plan garantizado de salud, aquí le cambiaron el nombre del plan de salud universal, da lo mismo el nombre, el concepto del mismo, que es decir, que existe, ¿cierto?, un set de prestaciones, es como el GES. Sí. Las personas que nos están viendo saben lo que es el GES, que partió con 4 patologías, ya vamos casi en 90, se han incluido de todo tipo, y tanto pacientes de FONASA como pacientes de ISAPRE tienen el GES. Y en ese GES perfectamente se pueden incluir las atenciones psiquiátricas, por ejemplo. Y tú vas a tener un pago por prestación psiquiátrica, vas a tener un flujo de atención que muchas veces puede incluir esto que yo también quiero insistir, la atención de médico general inicialmente, o la atención, ¿cierto?, con psicólogo inicialmente, si es que los psiquiatras no están disponibles, para que después podamos tener una atención con el especialista, e incluso también tú dentro del plan de salud tú puedes incluir, ¿cierto?, los recursos para que se puedan construir más COSAM, centros de salud mental, que hoy día lamentablemente tenemos muy poco. Entonces, la gracia es que eso permite que las personas sean dueñas de su cotización, las personas sean dueñas, digamos, de su libertad de elección, y que está garantizado hoy día en la Constitución, y que puedan elegir ya sea un prestador privado o un prestador estatal. Y a su vez, tanto el prestador privado como el prestador estatal van a poder hacer convenios con... un asegurador privado y un asegurador estatal van a poder hacer convenios con los prestadores, es decir, con las clínicas o con los hospitales. Hoy día, una ISAPRE no puede hacer un convenio con una clínica, excepto en Aysén, porque en Aysén no hay clínica, solamente está el hospital de Aysén, y todas las clínicas y todos los seguros de ISAPRE tienen cierto convenio con el hospital de Aysén. ¿Por qué no poder hacerlo? Y que puedan también pagar, pues, digamos, no solamente por la prestación, sino que por la resolución de los problemas que tengan las personas. Y es verdad, puede ser que igual existan una lista de espera, si los tiempos de espera siempre van a existir, nunca va a ser el tiempo cero, pero que sean tiempos razonables, que no sea una eterna espera, que las personas se mueran en la lista de espera. Si eso es lo indigno, así como todos los chilenos nos unimos para resolver la crisis sanitaria del COVID-19, que fue la mayor pandemia de los últimos 100 años,
¿Por qué no podemos hacer lo mismo a propósito de la propuesta constitucional o a propósito de la crisis del financiamiento privado para que podamos avanzar? A mí me alegra escuchar lo que manifiesta el senador, ya le estaba subiendo el pelo. Se vienen elecciones a todo esto senatorial en la quinta región. El diputado Lagomarsino, a propósito de que está bien, uno puede tener sus convicciones. Si tú me preguntas a mí, nosotros en la propuesta que hicimos en República, y sí, fuimos más audaces todavía, y dijimos queremos que haya administración de la sociedad civil, de los privados, de incluso instituciones públicas. Así como lo mencionaba anteriormente, la red Áncora, que la administra la Católica, ¿por qué no podríamos tener un hospital administrado por la Universidad de Valparaíso, por ejemplo, y no necesariamente por el Servicio de Salud o por la Universidad Católica de Valparaíso y no por el Servicio de Salud? Podríamos avanzar hacia eso para que hubieran modelos que permitieran una mejor utilización de los recursos públicos. Pero claro, eso no fue acogido y bueno, hay que estar ahí en la discusión. Yo coincido que el sistema de salud chileno es muy rígido, es como un ladrillo o muchos ladrillos que encajan y que no se pueden mover de la posición en que están, y en eso hay que hacer el sistema de salud mucho más flexible, y no por el sistema de salud mismo, sino por la resolución de los pacientes. Y al fin y al cabo aquí uno no piensa en todas estas modificaciones porque quiera que el sistema de salud sea más lindo, sino uno quiere que sea porque va a ese paciente que está en la urgencia, que está en la lista de espera, que está esperando operarse las caderas, o que tiene un cáncer, no GES, que no está incluido en el GES, y tiene la angustia de no recibir atención, pero también terminar con abusos que se dan en el sistema de salud y que son conocidos por todos. De hecho, una de las cosas que aplaudo del exministro Mañalich es el término de las becas, la especialidad autofinanciada. Pero aún tenemos problemas en eso, porque, por ejemplo, un especialista de oncología que tenía que volver durante 6 años en el Centro Avanzado de Oncología del Hospital Carlos Van Buren, renunció a su devolución obligatoria en el sistema público, se fue al sector privado. Y un especialista que el Estado financió su formación, que le financió no solamente la formación, sino también una remuneración durante ese periodo de tiempo, finalmente termina yéndose al sector privado. Y los esfuerzos terminan siendo inútiles. Aquí hay que hacer un esfuerzo importante de regulación, y creo que vamos a coincidir bastante en el tema de avanzar en una suerte de plan salud universal, que en mi visión ya lo tenemos desde que se estableció el GES, y el GES es eso. Es un plan de salud universal en la cual es un piso que todos van a tener garantizado con ciertos tiempos, con ciertas prestaciones, sean estas diagnósticas, sean estas terapéuticas. Ahora bien, también el GES tenemos que darle una fuerte modernización, porque más que entrar con nuevas patologías que realmente resuelvan los problemas de las personas, las últimas patologías que han sido incorporadas son más bien testimoniales. O sea, el long COVID uno se va a la guía y le da risa como médico, o para no solamente por individualizar en este gobierno, el GES de demencia tipo Alzheimer también es una burla del expresidente Piñera. Es decir, tanto el presidente Boric como el expresidente Piñera, los dos GES que... Y hay cosas que se pueden hacer como la actualización de los medicamentos en hipertensión o diabetes, que sin duda van a tener mayor efecto que lo que estamos dando hoy día, pero yo creo que el tema del GES es un tema súper importante, porque nos permite ver que hay veces en que la política no está a la altura de lo que debería estar, y parece ser que no se está poniendo los pantalones largos con cumplir la propia ley. Porque la ministra de Salud propuso que este año 2024 el presupuesto que se aprobó mantuviera la misma cantidad de recursos para resolver las garantías GES retrasadas, que es equivalente a 20.000 atenciones, 55.000 millones de pesos. Pero la misma ministra informó, así como lo dijo el diputado, que hay cerca de 60, 70.000 retrasos anuales. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la gente? Que el GES está bonito, es una ley, todos nos abrazamos, nos parece fantástico, pero estamos acostumbrándonos a quedar, ¿cierto?, con una lista de espera, con una letra muerta, con 60, 70.000 personas esperando todos los meses, todos los años, digamos. Y eso es particularmente grave, porque cuando no se ponen los recursos donde se pone el discurso, hay un problema grave. Entonces no nos puede terminar pasando eso también con el plan de salud universal. O sea, yo creo que lamentablemente el problema es mucho más estructural, y a veces la realidad es más dura que lo que las leyes pueden modificar. Aquí, yo insisto, aquí hay que regular al sector privado prestacional de forma dura
concreta, ponerle los puntos a la I, como se dice coloquialmente, porque de lo contrario, el esfuerzo también del plan garantizado universal, por muy bonito que se vea en la propuesta constitucional, va a terminar con las mismas problemáticas que tiene el GES actualmente. Está bien, pero también al estatal, porque la cantidad de recursos que se le están entregando, claro, porque la cantidad de recursos que le están entregando no están resolviendo el problema. Insisto, sí, claramente hay un gran problema de gestión, pero no hay que olvidar. Deberíamos cambiar, por ejemplo, el estatuto administrativo médico y de profesionales de la salud. Yo creo que hay que cambiar los incentivos. Yo creo que, por ejemplo, un gran lastre que tenemos el día de hoy son los servicios de salud. Yo sé que aquí la doctora Barría, ex ministra de Salud, me va a querer matar, pero yo creo que los servicios de salud lamentablemente no cumplieron el rol que debieron haber cumplido. Mira las diferencias que hay entre Valparaíso y Viña. Es indignante lo que pasa entre Valparaíso y Viña. O entre los distintos servicios de salud, porque tú vas a Antofagasta y también no es capaz de articular una red o macro redes, que son aquellas que ven más de un servicio de salud respectivamente en algún nivel secundario o terciario. Pero el punto es que el sistema está anquilosado, es muy poco flexible. Creo que la propuesta, insisto, no satisface o se cierra a poder conciliar las distintas visiones de sociedad, y en eso yo creo que se perdió una oportunidad, lamentablemente, que tampoco voy a decirles que fueron mejores que los anteriores. Si claramente la anterior propuesta fue una propuesta de izquierda, muy de izquierda, que fue claramente rechazada, y ahora tenemos una propuesta que yo diría que es de centro derecha a derecha, no se fueron tan pero que le hace sentido a lo que piden los chilenos en salud. Yo creo que le hace sentido a los chilenos también en un respectivo contexto determinado. O sea, el día de hoy yo creo que podemos ponernos a todos en eso y tener ciertos grados de consenso. Hay una coyuntura muy particular donde evidentemente la seguridad y la agenda económica se ha tomado, las prioridades de los chilenos, en desmedro de los temas más de progresismo social, que habitualmente son los que respondemos desde los sectores más progresistas. Pero porque son una realidad, porque se impuso la realidad. No lo estoy desmintiendo, no. Son una realidad, hay que resolverlo, y puedes ver todas mis votaciones en el Congreso Nacional en pro de aquello, muy distanciado probablemente de aquello que ha votado el sector más de ultraizquierda en el Congreso Nacional. En eso yo siempre he estado disponible con mi voto para resolver los temas de seguridad. Pero lo que quiero decir es que tenemos también una coyuntura particular, tenemos un momento particular en nuestro país, y que evidentemente yo quiero que tengamos una constitución que nos permita sobrevivir en un acuerdo constitucional los próximos 50 años. Yo creo que en eso, creo yo que no se pasaron tantos pueblos como se pasó el texto del Consejo Constitucional, pero igual se pasaron un par, diría yo, pero que eso evita finalmente que tengamos un gran consenso. Yo entiendo que se puede hacer el análisis a nivel de la propuesta general, porque es lo que ha manifestado el oficialismo, y incluso el presidente Boric ha dicho de manera, diría yo, tangencial, a propósito de sus comentarios en torno a los derechos de las mujeres, que él probablemente va a votar en contra. Pero en salud, específicamente en salud, que es lo que nos, digamos, reúne hoy día, si yo miro la propuesta de las comisiones, ¿cierto?, de los comités de expertos, tanto de los exministros como de los expertos técnicos, está muy alineado con lo que está en la propuesta actual. O sea, está el tema de la libertad de elección, está el tema de la no discriminación, está el tema del plan de salud universal. Por lo tanto, en salud, por lo menos, yo creo que es un gran avance, sobre todo porque hemos tenido una, digamos, quiesencia, como dirían los ginecólogos, una disminución del ritmo en salud, que lo que ha permitido al final es que solamente se acumulen problemas de salud y se acumule, digamos, el pago de los pacientes con su salud por la ineficiencia del sistema. Yo concuerdo en que, o sea, claramente yo creo que el 90% de los chilenos quiere poder elegir a un nivel prestacional, pero quiere que se acaben la discriminación al nivel de la seguridad social. Que está aquí. Y hay dos modelos de terminar aquello. Un modelo multiseguro con fondo de compensación de riesgo, que no ha podido ser impulsarlo por las mismas ISAPRES en todos estos años, y también por un sector que no ha estado disponible a avanzar en fondo de compensación de riesgo, y un sistema más monofinanciador que también termina con la discriminación y que puede ser igual de eficiente en ciertos términos que el otro. Yo creo que ahí
está el meollo de lo que nos impide estar de acuerdo en este numeral 22 del artículo 16. Se me olvidaba. Nosotros en República teníamos el semáforo constitucional, donde a veces calificábamos las normas como verdes cuando eran positivas, rojas cuando eran negativas o amarillas cuando había alguna alerta. Ahora, si me ¿Tú permite- detectas algún O sea, color de alguna de la o- propuesta? O sea, yo creo que no necesariamente el mono financiador tiene que ser 100%, tiene que ser estatal. Yo creo que el fondo, uno puede abrirse a otros modelos, como el Fondo de Seguro de Cesantía, o el modelo coreano, en el cual es una empresa estatal muy eficiente, como son los coreanos, eso sí. pero evidentemente creo que, insisto en aquello, por lo menos nos estamos refiriendo al numeral 22, del artículo 16, que es respecto al tema de salud. Creo que se perdió una oportunidad de poder haber abierto más la cancha, porque también en los expertos y en las distintas visiones de exministros y de técnicos de las distintas institutos y escuelas de salud pública existe una visión que no es tan conciliada en ese aspecto puntual. Yo creo que lo hubieran hecho de oro si es que hubieran no cerrado esa posibilidad, por lo menos en este artículo, en este numeral de este artículo. A mí me parece ¿Algo a que destacar, sí? a mí me parece que esta es una propuesta que se alinea más que con las expectativas que puedan tener las distintas coaliciones políticas, es con las expectativas que tienen las personas. Las personas quieren poder elegir porque saben que cuando no pueden elegir, son ellos los que tienen que finalmente pagar con su salud por las ineficiencias del sistema, y eso es muy grave, sobre todo cuando estamos hablando de la salud de las personas. El problema es que al elegir, muchas veces también esa elegibilidad depende de la capacidad de pago. Y por eso el Estado se tiene que poner con las lucas para que las personas puedan elegir. Si yo creo que también no tiene que ser por capacidad de pago. Y el Estado Ahí tiene entramos a otra lucas. discusión que es la Tiene portabilidad, lucas. Que quizás nos va a quedar para que es otro la capítulo. portabilidad de Otra pero discusión esa que ya nos va a una quedar discusión mucho más para otro capítulo. profesional. Pero los que sí van a elegir van a ser los ciudadanos este 17 de diciembre en el plebiscito de este año. Así que ojalá puedan votar informados y este programa le haya servido para tomar una decisión, ya sea a favor o en contra, en ese plebiscito. Muchas gracias por acompañarnos y agradecido también de Gracias a ti. nuestros expertos. Hasta luego.